Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente tengo el privilegio y la gran oportunidad de compartir la palabra del Señor. Juntos podemos aprender y rendir adoración y aprender de la palabra del Señor. El tema que traigo en esta tarde y que quiero compartir con ustedes es: atrévete a ir más profundo en la palabra, iglesia. Atrévete a ir más profundo en la palabra. Tomado del relato bíblico que aparece en 2 de Crónicas capítulo 34, dice el verso 14. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dio al cronista Safán, le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó. Para ponernos en contexto, el reino de Israel se dividió en dos reinos diferentes después de la muerte de Salomón: el reino del sur y el reino del norte. Israel y Judá, ambos tuvieron reyes, ambos tuvieron tiempos de conflicto fuertes. Encontramos en medio de esta historia un hombre entre los reyes de Judá, y este hombre es el rey Josías. Josías fue nieto de Manasés, el rey más malo de Judá, hijo de Amón, que hizo lo malo delante del Señor. Josías tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar. A los 8 años, este niño que debería estar jugando con otros niños, él se encontraba en el trono de Judá. Este niño decidió buscar a Dios porque dijo: yo quiero buscar al Dios de David, dijo este niño. Yo quiero buscar al Dios de David. Comienzan a reconstruir el templo. A los 20 años de edad de Josías comienza la reconstrucción del templo, la reedificación, y en la reconstrucción se encuentran que debajo de las ruinas hay un rollo, hay un pergamino, hay un papiro que estaba bajo los escombros, dice la escritura. Vea lo que dice en el verso 14. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey y le dijo: majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Verso 19. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó las vestiduras, dice el texto, en señal de duelo. Vean lo que pasa aquí. Llevan más de 80 años sin la palabra, porque un hombre llamado Manasés, abuelo del rey Josías, manda quemar la palabra y establece leyes y cultos a los dioses paganos. Pero un sacerdote esconde la palabra y queda la palabra escondida por años y años y años. Pero en medio de la reconstrucción, el levita que estaba supervisando encuentra la palabra del Señor en escombros. Le encuentra tirado y le encuentra en escombros. Se encuentra en medio de los escombros la palabra de Dios. Aquel hombre se sorprende. Este es el rollo, esta es la palabra que Dios dio a Moisés, dijo aquel hombre. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra metida debajo de los escombros, encontrada. La pregunta que nos sugiere en esta tarde noche es: ¿qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios? ¿Será que se encuentra en medio de los escombros, o está arriba en un lugar vista donde todos la podemos apreciar? Atrévete, iglesia, a ir más profundo en la palabra. Cuando Josías escucha que encontraron el rollo, que encuentran la palabra de Dios, él pidió que se lo llevasen. Y cuando la lee, la palabra de Dios, dice la escritura, que era una palabra de juicio. Si mi pueblo se aparta de mis caminos, los voy a destruir. Esa era la palabra. Al escuchar estas palabras, Josías rasgó sus vestiduras, dice el texto. Comenzó a hacer llanto y cilicio por la palabra que había escuchado.
en muchas familias la palabra del Señor se encuentra sepultada, la tienen bajo los escombros. Muchas familias tienen la palabra de Dios sepultada, y cuando la palabra de Dios está en escombros, cuando la palabra de Dios se encuentra sepultada, no hay prosperidad. Cuando la palabra de Dios está en escombros, no hay bendición. Cuando la palabra de Dios no se valora, los cielos se cierran. Pero el Señor te dice en esta tarde, amada iglesia, es tiempo de valorar la palabra, es tiempo de amarla, es tiempo de sacarla de los escombros, es tiempo de aferrarse a las promesas y decir: yo creo en esta palabra, yo me aferro a las promesas del Señor. Este relato que hemos leído nos muestra 3 elementos importantes que quiero compartir con ustedes. Número 1, para ir más profundo en la palabra de Dios, debes tener un corazón dispuesto. Para ir más profundo en la palabra de Dios, debes tener un corazón dispuesto. Dice el verso 19 en Nueva Traducción Viviente: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó sus vestiduras, dice. Se rasgó en señal de desesperación, dice esta versión. Cuando el rey escucha la palabra, no cierra el corazón, sino que el rey abre su corazón a la palabra de Dios. El no tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios es señal que Dios no es importante en nuestras vidas. El no tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios es señal de que Dios no es importante para nuestras vidas. Este es el tiempo de prestar atención a la palabra de Dios. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios a través de esta palabra. Muchas personas pasan ansiosas por escuchar una profecía de hombre, pero pocos están atentos a escuchar la voz de Dios por medio de este texto sagrado. No somos capaces de levantarnos tempranos y meditar en la palabra. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, pero no tenemos un corazón dispuesto a la palabra de Dios. La palabra requiere un corazón dispuesto. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa, dijo, en señal de desesperación, dice el texto sagrado. En Josías encontramos un hombre con un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Para ir más profundo a la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor de la palabra. Para ir más profundo con la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor de la palabra. Cuando tengo una relación personal con el autor, sus palabras son luz, sus palabras son vida para mí, sus palabras me hacen tener un corazón dispuesto. Es necesario tener un corazón dispuesto para ir más profundo en la palabra de Dios. Para ir más profundo en la palabra se requiere búsqueda, profundizar en la palabra del Señor. Verso 19 dice, de 2 de Crónicas capítulo 34. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues porque el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros. Porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo lo que este rollo dice que debemos hacer. Josías no tomó la palabra de Dios como un libro cualquiera. No, la tomó como la palabra más importante para su vida. No tomó la palabra del Señor sin importancia, no. Josías preguntó y dijo: ¿qué dice la palabra del Señor? Vayan, pregunten, averigüen, indaguen. Quiero saber más de esta palabra, de ese texto que Dios ha mandado. Para ir más profundo en la palabra se requiere búsqueda. Josías quería saber de parte de los profetas, de acuerdo a la palabra, cómo esa palabra estaba aplicando en ese contexto, en el tiempo en el que ellos vivían. Hoy el Señor nos dice que la palabra demanda búsqueda. Para ir más profundo, la palabra demanda búsqueda profunda también, para ser entendidos en los tiempos. Josías dijo: no hemos estado haciendo como el rollo dice que debemos hacer. Nuestra sociedad cada día se aleja de los principios bíblicos. La iglesia de Cristo debe de profundizar.
no de la iglesia de Cristo, profundiza menos en la palabra de Dios. Josías dijo, no hemos estado haciendo como el rollo dice que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar a Dios, humillarnos delante de su presencia, amar al prójimo, perdonar, pedir perdón. No hemos estado haciendo lo que dice este texto sagrado, así dijo Josías. La iglesia del presente, la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo no puede ser superficial. La iglesia de Cristo debe profundizar en la palabra de Dios. Josías no fue superficial al escuchar la palabra. Él mandó a indagar. Josías mandó a indagar con los profetas. Él mandó a consultar. Josías fue profundo en la palabra. La palabra requiere un corazón dispuesto. La palabra requiere búsqueda. La iglesia de Cristo debe ser profunda en la palabra de Dios. Para ir más profundo en la palabra se necesita obediencia. Para ir más profundo en la palabra se necesita obediencia. Entonces el rey, una vez escuchó la palabra, abrió su corazón. Una vez que indagó, una vez que abrió su corazón, indagó, investigó y dijo, es hora de actuar, es hora de obedecer, de hacer cumplir lo que la palabra de Dios dice. Dice el verso 29 de Segunda de Crónicas 34. El rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes y de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo, dice el texto, así las palabras del pacto escritas en este libro. Josías, ante la palabra que recibió, no se quedó de brazos cruzados. No solamente memorizó un texto. No solamente leía y tenía estudios y estudios y estudios, no, sino que él, Josías, ante la palabra recibida, hizo reformas fuertes, decidió y fue obediente, decidió hacer reformas y fue obediente a la palabra de Dios. Quitó lugares altos, dice la Escritura. Estos lugares eran de mucha idolatría. Ningún rey lo había hecho y Josías lo hizo porque fue obediente a la palabra. Cortó las imágenes de idolatría, terminó con la prostitución que había en el templo. Él acabó con la prostitución en el templo del Señor, acabó con la brujería, con la hechicería, quitó los adivinos y renovó el pacto de Dios. Para ir más profundo en la palabra del Señor se demanda obediencia. Lo que has aprendido, amada iglesia, una pregunta que sugiere en esta tarde noche es: lo que has aprendido, te has preguntado, ¿lo estás cumpliendo? ¿Estás honrando a Dios con tus acciones? ¿Estás amando a tu esposa como dice la palabra de Dios que debes amarla? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás cuidando a tus hijos como una herencia de Jehová, así como lo demanda la Escritura? Muchos se llevan diciendo: tengo 20, 30 años de estar en la iglesia, tengo 30 años de estar en el Señor, tengo 20, tengo 15, pero eso es simplemente humo. Es vano si nosotros no cumplimos con la palabra del Señor. Lo poco o lo mucho que nosotros sepamos, el tema es que nosotros debemos practicarlo, vivirlo con nosotros y en nuestra familia. Este es el tiempo que el Señor está diciendo a su iglesia: que derribe los altares de idolatría, que viva lejos de toda práctica de pecado. No hay poder más impresionante que la palabra de Dios. La palabra producirá cambios profundos en nuestra vida y eso provocará la fidelidad de parte nuestra hacia Dios. La palabra, cuando nosotros la escuchamos, cuando profundizamos en ella, pero también cuando la practicamos, produce cambios profundos en nuestra vida. Mi palabra no volverá vacía, dice el texto, sino que hará la obra que yo quiero hacer, dice el Señor. Josías no tuvo la iniciativa hasta que recibió la palabra.
y tuvo un corazón dispuesto, indagó en la palabra. La voluntad de Dios se afirmó en el corazón de aquel hombre y fue allí donde se produjo cambios profundos en su vida y en todo su entorno. Josías provocó cambios en su familia, en su entorno, porque hubo un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros, amada iglesia, nos volvamos cristianos de la palabra, cuando nos volvamos cristianos de la palabra del Señor, nuestra vida será transformada completamente, nuestras familias serán bendecidas, nuestro entorno verá la gloria de Dios. Cuando nos volvamos cristianos de la palabra de Dios, nuestro entorno verá la gloria de Dios. La palabra causará efectos extraordinarios en nuestra vida. El que tiene un corazón dispuesto, el que busca, el que practica la palabra, verá cosas sobrenaturales sobre su vida y sobre su familia. Escuche lo que dice, y con este texto termino. Escuche lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro, dice. Muchos conocemos al rey David, a Salomón, pero dice la Escritura que no hubo ni antes ni después otro rey igual a este rey. Cuando obedecemos la palabra de Dios, el reino de los cielos sí te reconoce. Cuando obedecemos y practicamos la palabra del Señor, el reino de los cielos te reconoce como a este hombre. A nivel personal, amada iglesia, ¿qué es lo que la palabra de Dios te dice, te está pidiendo en este momento? A nivel personal, amada iglesia, ¿qué es lo que la palabra del Señor te está pidiendo que hagas o dejes de hacer? A nivel familiar, ¿qué es lo que la palabra de Dios te está pidiendo que hagas o dejes de hacer? El Señor viene por una iglesia pura y sin manchas. Viene por una iglesia que cumpla con su palabra. Atrévete, amada iglesia, atrévete a ir más profundo en la palabra. Atrévete a ir más profundo en la palabra, amada iglesia. Dice el texto que no hubo otro rey antes de él, ni después de él. No hubo otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma, dice el texto sagrado. Lo que has aprendido, amada iglesia, lo que has aprendido, amada iglesia, lo poco o mucho que sepas, lo estás poniendo en práctica. Hoy es necesario que la iglesia profundice en la palabra del Señor, pero que también medite en ella, que se meta en la palabra del Señor, que sea obediente, que tenga un corazón dispuesto a ir más allá de un simple texto, sino que comencemos nosotros a practicar la palabra del Señor. Hoy el Señor está demandando por una iglesia que practique Biblia. Hoy el Señor está demandando por una iglesia que vive en santidad. Hoy el Señor está demandando una iglesia que se conecte con Él a través de su palabra, que no esté escuchando vanas palabrerías ni palabras de hombres, sino que aquí está lo que Dios ya dijo, y Dios está diciendo: conéctate, iglesia, con mi palabra. Hoy el Señor quiere conectarse contigo y quiere darte una respuesta a través de este texto sagrado. Atrévete a ir más profundo en la palabra, amada iglesia. Atrévete a ir más profundo en la palabra, amada iglesia. Quiero cerrar ese tiempo orando, y que cada uno de los que están conectados y que van a escuchar este mensaje puedan entender que hoy Dios está diciendo que necesita una iglesia con un corazón dispuesto a recibir esta palabra. Hoy el Señor está esperando por una iglesia que medite, que profundice en su palabra. Hoy el Señor está esperando por una iglesia que obedezca su palabra, que nos humillemos ante su presencia. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por ayudarnos, Dios, a ver a la luz de tu palabra lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Así como aquel hombre encontró ese rollo, tu palabra, Dios, bajo escombros. Muchas personas hoy tienen bajo escombros tu palabra, Dios.
pero permite que a través de tu Espíritu Santo, Dios, aquellas personas que tienen bajo escombros, Señor, que tienen sepultada la palabra, vayan y se levanten y tomen esta palabra y la usen como la arma poderosa que es para su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que esta palabra se haga carne, se haga viva en nosotros, Dios. Que podamos vivir bajo principios bíblicos, Señor, y no bajo experiencias humanas. Señor, gracias por tu palabra. Oro, Dios, para que pongas el deseo profundo en nuestro ser de meditar en tu palabra, de profundizar en tu palabra. Tú estás demandando por una iglesia que sea profunda en tu palabra, Dios. Hoy, Señor, nos comprometemos a meditar en tu palabra, a escucharte tu voz a través de ella, a ser obedientes a tu palabra, Dios. Señor, gracias por este tiempo, que a través de tu palabra, Señor, aquellos hermanos que están pasando dolor, llanto y están pasando por un desierto, tú puedas hablarles y que a través de esta palabra encuentren la respuesta que ellos tanto necesitan, Señor. Que tu bendición les persiga siempre, Padre Santo, a tu iglesia. Que tu mano de poder y de sustento esté sobre sus vidas. Haz un milagro para aquellos que están pasando enfermedad, Señor. Provoca un milagro en el nombre de Jesús. Y llena, Señor, aquellos corazones vacíos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por conectarse a través de este medio. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Bendiciones.